Hola chicos, en este video vamos a repasar un poquito lo que tendrían que haber hecho ya y vamos a completar la unidad introductoria de cultura y a empezar la unidad 1, romanos y germanos. Todo eso está en el PDF que ustedes tenían que fotocopiar antes de que se interrumpieran las clases y que yo les subía a la carpeta. En el punto 3, la actividad 3, que era la de hacer el mapa conceptual, la 2 era la del ciudadano 100% americano. En algunos cursos lo habíamos empezado, incluso lo habíamos leído en clase, que era este, en otros no, pero bueno, esta era bastante sencilla la actividad, los poquitos que me lo mandaron lo hicieron bien. Este era el más difícil, el punto 3, que era hacer un mapa conceptual. Una vez que lo hayan hecho, para los que todavía no me dieron señales de vida, yo les puse que tenían que entregarlo cuando nos volviéramos a ver. Eso parece que es cada vez más lejos. Así que si están trabados, si no les sale, que es muy probable, mándenme fotos, no tengan miedo de lo que van haciendo, dónde llegaron, lo que pudieron hacer y yo los voy ayudando. A algunos les fui mandando videitos, o sea, me mandan algo con lo que empezaron y a partir de ahí yo los voy ayudando. Bueno, el punto 3 era hacer el mapa conceptual sobre la cultura occidental. Si ya leyeron el texto, hicieron el mapa conceptual, sabrán que la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos se formó a lo largo de mucho tiempo. Tiene su origen en varias culturas antiguas, en Egipto, en Mesopotamia, en la Grecia clásica, en Roma, pero después, con el paso de la historia, fue enriqueciéndose con elementos de otras culturas muy diversas. Como consecuencia de eso podemos deducir que las culturas, como leímos antes en una definición cuando estábamos en clase, las culturas son dinámicas. Se van transformando con el tiempo y se van transformando en la medida que entran en contacto con otras culturas y van tomando cosas de esas otras culturas con las que se contactan. Fíjense en esta cita que está en el material. Dice, el contacto entre culturas es fundamental para la formación de culturas nuevas. A la influencia de unas culturas sobre otras se las denomina aculturación. Entonces, cuando dos culturas entran en contacto y se prestan cosas mutuamente, ese proceso se denomina aculturación. La aculturación es el resultado del contacto de un grupo humano con otro de diferente cultura. De esta relación resulta una transformación recíproca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dos culturas se encuentran, las dos se transforman, una a la otra. Eso va y vuelve, ese intercambio de culturas. De esta relación resulta una transformación recíproca que puede tener una intensidad variable en uno u otro grupo. ¿Qué quiere decir esto de la intensidad variable? Que cuando dos culturas se encuentran, puede ser que una se transforme más que otra, o que una tome más cosas de la otra. De esta relación resulta una transformación recíproca que puede tener una intensidad variable en uno u otro grupo, que modifica la cultura de ambos. La aculturación da por resultado la aparición de formas culturales nuevas. Esto puede ocurrir por adopción voluntaria, por imposición o por aceptación indiferente. Debajo de esa definición, ustedes tienen la actividad 4, que tiene dos incisos, el A y el B. El A no lo vamos a hacer, porque un poco ya se los dije yo, que consistía en decir con sus palabras qué quiere decir que la transformación es recíproca, o sea, qué le pasa a las dos culturas al mismo tiempo. Si vamos a hacer el B, ustedes escríbanlo en sus fotocopias o si no alcanzaron a sacar las fotocopias, ponen en la carpeta actividad 4.b, copian esto como está acá. Lo que tienen que hacer es explicar con sus palabras cómo podría producirse un intercambio cultural por adopción voluntaria. ¿Qué quiere decir adopción voluntaria? Voluntario es cuando alguien hace algo porque quiere y adopción es que toma algo. Entonces, cuando dos culturas se encuentran, toman de la otra cultura lo que quieren, lo que les sirve, lo que les parece bueno, lo que se adapta mejor a la propia cultura. Pero es voluntariamente, lo tomo porque quiero tomarlo, porque me sirve. Por imposición sería lo contrario, una cultura le impone a la otra algún aspecto de su propia cultura. Por ejemplo, en el caso de cuando los españoles conquistaron América, entre muchas cuestiones que impusieron a los indígenas americanos está la religión, por ejemplo. Les impusieron, los obligaron a abandonar
sus religiones anteriores y a convertirse al catolicismo. Eso sería una imposición. Quizá haya habido algunos que lo adoptaron voluntariamente, pero en términos generales, los europeos españoles impusieron muchos aspectos de su propia cultura. Un ejemplo es la religión. Y aceptación indiferente, o sea, ni siquiera lo tomás voluntariamente, ni te lo imponen, casi que por costumbre, por el paso del tiempo, no se sabe bien ni cuándo, empezó a adoptarse algún elemento de la otra cultura. Pero no es necesariamente voluntario, de ninguna manera es impuesto. O sea, no se copia porque se quiere, sino se va como infiltrando lentamente. Tiene más que ver con, por ejemplo, la cocina, hábitos alimenticios, que se van incorporando lentamente por la convivencia entre personas de diferentes culturas. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer acá es explicar con sus palabras en qué consiste cada una de estas formas de intercambio cultural. Adopción voluntaria, imposición y aceptación indiferente. ¿Qué es esto que yo les acabo de explicar? Terminan de ver el video, si no lo entendieron, lo rebobinan y lo vuelven a escuchar. Bueno, con esta actividad, esto vuelvo a decir, lo copian en la carpeta como actividad 4.b y escriben. Con esta actividad terminaríamos la unidad introductoria acerca de cultura. Y tenemos que empezar. Acá viene todo el anexo de lecturas. Voy a pasar rápido. Tendríamos que empezar la unidad 1 propiamente dicha, que es esta, romanos y germanos. ¿Por qué vimos primero el concepto de cultura? Porque lo que vamos a trabajar a lo largo del año, o lo que íbamos a trabajar en teoría, no sé cómo va a seguir este año, era cómo la cultura occidental, nuestra cultura, se fue formando de la mezcla de diferentes culturas y lo íbamos a ver viendo como en díadas, en parejas de dos culturas. Ya vimos en primer año las culturas antiguas, pero ahora, en este periodo de tiempo, vamos a ver cómo se encuentran dos culturas que son centrales para la formación de la cultura occidental, que son los romanos y los germanos. En esta unidad vamos a ver esas dos culturas y cómo se encuentran. Por eso los objetivos que están acá son que ustedes conozcan la cultura romana, la cultura de los pueblos germanos, cómo se dio el contacto entre ellos y qué consecuencias tuvo eso, y qué elementos de la cultura occidental provienen, o sea, de nuestra cultura, provienen de esas dos culturas, de los romanos y de los germanos. Las preguntas esenciales que van a guiar esta unidad son estas. ¿Qué diferencias hay entre la cultura de los germanos y los romanos? ¿Por qué se conocieron? ¿Por qué entraron en contacto? ¿Qué consecuencias provocó el contacto entre estas dos culturas y qué cosas cambiaron a partir de ahí? ¿Cómo fue el contacto? Acordándonos de estos tres tipos de contacto que vimos recién: aceptación voluntaria, imposición, adopción indiferente. Bueno, ¿cómo fue entre romanos y germanos? Si fue una combinación de esas o más una que otra, y qué elementos culturales se intercambiaron. Bueno, acá están los criterios de evaluación, no se los voy a leer todo esto porque va a ser largo. Vamos a pasar directamente a la primera actividad. La primera actividad era primero observar las imágenes para ver que en el mundo actual, contemporáneo, más cercano, más lejano, hay elementos, muchos más, de la cultura romana. Esta es una escultura que está en Cipolletti. Los que conocen Cipolletti y han ido probablemente la conozcan. Es el símbolo de Roma, de la ciudad de Roma. Es una loba amamantando a Rómulo y Remo, que son personajes míticos, los fundadores de la ciudad de Roma. Y esta misma imagen está en el escudo de un equipo de fútbol, que es la Roma. Fíjense que de nuevo aparece la loba con Rómulo y Remo. O sea, que podemos encontrar muchos, yo acá elegí dos imágenes nada más, muchos elementos de la cultura romana que nos rodean. Después acá hay un breve texto que cuenta sobre el origen de la ciudad, el origen mítico de la ciudad de Roma y el origen histórico de la aldea. Léanlo, es solamente leerlo, no hay ninguna actividad para hacer con esto, no se los voy a leer para que no quede tan largo el video, pero no hay ninguna actividad, era solamente leerlo. Y después la actividad 2, o sea, casi tienen que escribir recién en la carpeta, pongan unidad 1, romanos y germanos, actividad 2, y ahí
realizan la actividad que consiste en hacer una línea de tiempo. Desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, la historia de Roma abarcó cerca de 12 siglos, un periodo muy largo que los historiadores han dividido en distintos periodos para facilitar su estudio. Y acá tienen una cronología, es decir, una sucesión de hechos de la historia de Roma. Lo que ustedes tienen que hacer es una línea de tiempo. Ya me pasé. Acá está. Lee la siguiente cronología y ubica los hechos en una línea de tiempo. Acuérdense que para hacer una línea de tiempo, primero tienen que saber cuánto tiempo total va a abarcar la línea. 1 año, 2 años, 3 siglos, 4 siglos, 1 millón de años. Bueno, piensen eso, lean bien la consigna. Una vez que saben cuánto tiempo en total va a tener la línea, tienen que definir una escala, es decir, ese total de tiempo lo voy a dividir en pedacitos de ¿cuánto tiempo? En pedacitos de 1 año, en pedacitos de 100 años, en pedacitos de 1000 años. Ustedes piensen que tienen que entrar en la hoja de carpeta. Y después tengo que pensar a cada pedacito de tiempo, de 100 años, de 5 años, de 50 años, cuántos centímetros le voy a dar para que entre en la hoja. Una vez que armaron la línea, la dividieron en segmentos iguales, de la misma cantidad de tiempo y de la misma cantidad de espacio en la hoja, ahí recién empiezo a ubicar las fechas. Y me voy guiando por esas referencias que puse. ¿Está claro? Es probable que si no se acuerdan mucho de líneas de tiempo les cueste empezar. Si les cuesta, me mandan una foto y yo los voy ayudando. Me mandan una foto al mail y me preguntan, a ver, ¿estoy bien? ¿Está bien la cantidad? Y ahí yo los voy a ir corrigiendo. Esa es la actividad que tienen que hacer. Yo igual esto lo voy a escribir en un documento para que puedan volverlo a leer.